Sí, como todos los martes a las 6 de la tarde, Meridiano Coco y Cultura con Sabrosura por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenas tardes, mujeronas. Saludos, saludos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Lérida Torres. Por nada, saludos. Por venir corriendo en medio del tráfico endemoniado. Apenas acaba de entrar por la puerta. Hoy abrimos nuestro programa con uno de los poetas cubanos que más me llegan al corazón, Nicolás Guillén. Pero antes hablemos de una cosa deliciosa. Porque la vida es mejor con pizza. Si usted quiere comer la mejor pizza argentina con ese sabor italiano, no tiene más que ir a Fugaceta Pizza y Empanadas, que está en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. Esto es Sahara y Jones. Y el teléfono 702-333-4795, atendida por su dueño, el chef Fernando Esposato. Y recuerden que domingo y lunes está cerrado y todos los demás días es de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Y acá ya se está prendiendo Amanda Unzueta mirando el programa. Gracias, y haciendo Amanda. deditos live. Qué bueno que estés con nosotros. Hay un poema que yo leí hace muchos años y que creo que va a enmarcar la conversación de hoy, ya que el tema que hemos escogido para Cultura con Sabrosura hoy día es acerca del exilio cubano. Estamos hablando de un tiempo donde Nicolás Guillén escribe, lleno de esperanza, sobre el triunfo de la revolución. Y dice, no me dan pena los burgueses vencidos. Y pienso que si van a darme pena, y cuando pienso que van a darme pena, aprieto bien los dientes y cierro bien los ojos. Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas. Pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes. Pienso en mis largos días sin camisa ni sueños. Pienso en mis largos días con mi piel prohibida. Pienso en mis largos días. No pase, por favor, esto es un club. La nómina está llena. No hay pieza en el hotel. El señor ha salido. Se busca una muchacha. Fraude en las elecciones. Gran baile para ciegos. Cayó el premio mayor en Santa Clara. Tómbola para huérfanos. El caballero está en París y la señora marquesa no recibe. En fin, que todo lo recuerdo. Y como todo lo recuerdo, ¿qué carajo me pide usted que haga? Además, pregúnteles. Estoy seguro de que también recuerdan ellos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y luego lo musicaliza la trova cubana, creo que fue Pablo, ¿no? Pablo Milanés, y se hace una canción muy famosa. ¿De qué habla Guillén? Guillén habla de que... Cariños a las tres, dice Amanda Unzueta. Gracias, Amanda. Gracias, Amanda. Muy linda usted. Guillén habla de que por fin los negros van a ser libres, de que por fin la burguesía y las élites no van a gobernar a Cuba y que Cuba, llamada en aquel entonces la perla de las Antillas, con el triunfo de la revolución cubana, iba a tener otra cara para hombres como él y para el resto de los hombres. ¿Es Cuba libre? No, para nada. ¿Qué pasó con la promesa? Desgraciadamente fue así. La historia de Cuba es muy, es muy, tiene muchas aristas. Yo creo que hablar de los mambises eso es un programa complicadísimo que habría que prepararse muy bien por los respetados que son. En Cuba se luchó mucho por la independencia, primero de España, porque bueno, Cuba fue colonizada por España. Como toda Latinoamérica. Fue un lugar muy próspero, dado que era el puerto de las Américas, desde y hacia donde iban todos los barcos y demás. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando el sentimiento de nacionalidad cubano se empezó a afianzar,
los cubanos ya querían ser libres, Ujú. a pesar de que sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y sus padres eran españoles. Es decir, que ya en el siglo XVIII el sentimiento de nacionalidad cubana comienza a afianzarse con mucha fuerza. En el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, ya era casi que una olla. Ajá. Y entonces todos esos próceres de la guerra de independencia querían sentirse cubanos, querían liberarse de España. Increíblemente todos eran, como les decía, o habían estudiado en España, eran puros hijos de españoles. Esta que les habla es española, Ujú. precisamente. Una cubana en el exilio de ancestros españoles, ¿no? Exactamente, Ujú. como hay cientos y cientos de cubanos. Pero bueno, todas esas guerras que se llevaron a cabo por la liberación de Cuba, después terminan desgraciadamente con pasajes muy convulsos que se dan en el año 1902. Hay una intervención por parte de Estados Unidos y continúa, digamos, la historia de Cuba por tratar de ser libre. Ujú. Pero bueno, adentrándonos, porque mi hija me lo alertó bastante, me dijo, no te vayas de los temas que te gusta hablar tanto, que te vas del tema. Te vas por la tangente. Exacto, entonces son muchos temas. Pero bueno, hablemos en particular de la revolución. Ujú. Primero hagamos una salvedad. Ujú. Cuba era la sexta economía del mundo en el año 59. Cuba era un país muy rico. El primer aire acondicionado centralizado que se estrenó en el mundo se estrenó en el Hotel Riviera de Cuba. Ah, mira. El primer edificio de hormigón armado fue el Foxa. El primer lugar donde se utilizó rayos láser para operar fue Cuba. En Cuba, en los estudios de la televisión y la radio, eran como un aval para todos los artistas del mundo. Decir, yo actué en una emisora cubana, ya eso era un aval. Cuba fue el tercer país del mundo en tener ferrocarril. En fin, fueron muchos los logros Yo tengo una amiga profesional que hizo esa, digamos, búsqueda de todas esas cosas. Estábamos en Cuba, le dije, no sigas promoviendo esto, vas a terminar presa. Bueno, pues nada, ¿qué pasa? Que un grupo de jóvenes habían digamos, desavenencias con el gobierno. Batista había dado un golpe de Estado. Pon las cosas en contexto, porque mucha gente que no conoce la historia cubana no sabe quién es Batista. Pero, Batista era el presidente de Cuba en ese año, ya había sido presidente anteriormente. E incluso fue el que promovió la Constitución de 1940, que es una referencia en el mundo entero como una constitución. Pero que había muchas, digamos, protestas estudiantiles, había una efervescencia en contra del gobierno y un grupo de muchachos, digamos, de avanzada, liderado por Fidel Castro. En realidad los primogénitos de toda esa revolución casi que están muertos todos, porque bueno, Abel Santamaría, Fran País, José Antonio Echeverría, en algunos se habla de hasta que provocaron que los mataran, porque eso es otra cosa, aunque me vaya de la tangente. La historia de Cuba con la involución, con la involución cubana, se falseó el libro de historia por el que yo estudié historia, ¿verdad? No tiene nada que ver por el que mi hija estudió historia, porque quitaron muchos pasajes, hasta la historia la desvirtuaron. Entonces, y eso es común en muchos países del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese régimen populista, que no le costó mucho trabajo llegar al poder, porque realmente
también son cosas muy, muy nebulosas. Batista fue, digamos, testigo de la boda de Fidel Castro con una de las Díaz Balar. Fue quien le costeó digamos, la luna de miel aquí en Estados Unidos, porque Fidel estuvo aquí en Estados Unidos. En fin, hay muchas nebulosas acerca de eso. A veces pensamos con mucha tristeza que lo que ha ocurrido en Cuba es como un experimento, y un experimento que no ha terminado. ¿Ves? Entonces, perdón, vamos a saludar a Lupe Arriola porque después se enojan conmigo. Gracias. Lupe Arriola, nuestro pastor Isaac Humana, que dice: bendiciones guerreras, Zaira Torres nos está viendo. Gracias, gracias. entonces, porque bueno, yo quiero llegar a algo medular, del que te hablé, el daño antropológico que sufrimos todos los cubanos. Así es. Pero bueno, tenemos que hacer como una, digamos, una como referencia histórica, un sí. recuento, sí, para no caer en extraño en un tema determinado. Entonces muchas personas creyeron en la Revolución Cubana. Yo pensé, yo creí en la Revolución Cubana. ¿Qué pasa? Que las personas se fueron decepcionando, se fueron dando cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, mis padres creyeron en la Revolución Cubana, y te puedo decir que al final mi mamá, cuando ponían el noticiero de televisión, estaba en mi casa, viejita, que en paz descanse, y salía Fidel, una mujer que había admirado tanto la Revolución Cubana, decía: quítamelo, 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 que es un diablo. Para que veas a dónde llega el tema. Voy a tratar de no romperme porque esos temas son muy fuertes. Ya. Y yo sé que para el primer exilio cubano, o sea, la gente que salió primero, nunca pensó que salió para siempre. Exacto. Siempre fue una añoranza de que esto se va a arreglar, esto va a pasar. Nadie nunca sospechó que le iba el exilio a costar la vida, básicamente, que Cuba lo de Celia Cruz fue un caso bien marcado sobre el tema. Ya. Bueno, déjeme decirle que yo he conocido muchas personas que sobre eso quiero hablar ahora, del exilio histórico. Y ¿A qué se refiere? ¿Me permite? Sí, gracias. Y me dicen que ellos incluso no arreglaban sus papeles, porque se iban en cualquier momento iban a regresar. Yo fui vecina de un viejito que vive ahí en Dumont Boulevard, y me dijo: yo nunca pensé que yo me iba a quedar aquí y que yo no iba a ir más nunca a Cuba. Entonces eso pasó. ¿Qué pasa? Que el primer productor de azúcar en el mundo se desbarató todo, porque Fidel vendía una imagen, y realmente en Cuba estaba ocurriendo otra cosa. Nos condenaron al ostracismo, no teníamos información de nada de lo que estaba ocurriendo. Nos repetían tantas veces: esto no lo tumba nadie, esto, el imperialismo yanqui, hacían túneles, ¿cómo se llama? Refugio. Yo tenía 11 años, la edad que tiene mi nieta, que está jugando con muñeca todavía, y yo estaba marchando en una escuela semimilitar hasta las 11 de la noche. Sí, un adoctrinamiento. Ese pie izquierdo no se oye. Bueno, ¿para qué? Entonces, nada, era la Revolución Cubana, aquella, la estrella solitaria. Invocaba mucho a Martí, que falta de respeto. Entonces, yo tengo una amiga de Miami, que por negarse a saludar la imagen de Che, cuando mataron a Che, que es otra imagen fabricada. El Che fue una imagen fabricada. Es un ícono. Sí, es un pullover. Es la imagen para poner en un pullover, porque él ni era médico, por Dios, no triunfó en nada, embarcó a la gente, se metió con Bolivia, nadie quería que estuviera en Bolivia, fue al Congo, nadie quería que estuviera en el Congo.
Pero bueno, hablando de la Aparte también dijeron que fue de una crueldad espantosa. tan cruel que llegaba al morro, llevaba al morro y preguntaba a cuántos hay que matar hoy. El morro es una fortaleza. El morro era una cárcel. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Cuba no estaba al tanto de eso. Había un adoctrinamiento tan grande, tan fuerte, tan violento, que estábamos a espalda de todo eso. Una de las cosas que más le dolió a Fidel es que se pusiera internet en Cuba. Claro, Pues ahí- Fidel era un cerebro malvado. Hay una señora llamada Hilda Molina, que es una neurocirujana, que vive en Argentina, que lo dibuja muy bien, muy bien. Bueno, cayendo en el tema, bueno, la revolución triunfó, todo empezó a destrozarse. Sembró dice- caña donde el Y terreno no Salvo era... Humana dice, wow, qué espantoso, jamás sabía eso. Sí, Ajá. y por eso he querido que este tema se toque hoy, porque en la costa este de los Estados Unidos, donde la inmigración del Caribe es fuertísima, y hay mucha presencia cubana, dominicana, haitiana, puertorriqueña, la gente está más informada, porque por razones geopolíticas y geográficas estamos muy pegaditos. Pero los problemas de inmigración del lado oeste de este país tienden a centrarse más en la historia de la inmigración de México y de Centroamérica, por la misma razón, geográfica y geopolítica. Entonces, hay un desconocimiento, y yo me incluyo entre aquellas personas que, porque ya tengo 25 años de este lado, después de haber vivido en la Florida por muchos años, de haberme desconectado de la realidad cubana, que ahora mismo está en una de las situaciones históricas. De plano ya estaba mala la cosa, pero la cosa se ha empeorado a un punto que tú me estabas hablando de que el exilio ahora tiene una mayor cantidad de personas tratando de salir de la isla que en los 80 y en los 90, y que no hace nada. En julio hubo una manifestación en las calles de Cuba que le costó la libertad a todos los participantes, especialmente a las mujeres organizadoras que participaron en eso. Nos estamos adelantando. En Cuba hay más de 1000 mujeres presas. En Cuba hay menores de edad presos. Hay muchas cosas que no se conocen. Hablemos. Bueno, todo aquello se fue derrumbando. Desbarataron la producción de azúcar. El primer país productor de azúcar de caña se acabó. El primer productor de cacao se acabó. Los campesinos los hicieron abandonar las montañas. Se llenaron los campos de marabú, que es una planta espinosa, estéril, parásita. Desmontaron los ferrocarriles, las vías férreas las desbarataron. La Habana parece que está bombardeada. No ha habido ningún plan. Han habido planes para reparar, pero es que la falta de mantenimiento y de recursos es tan grande. Entonces él vendiendo revolución, entonces él mandando a los cubanos para pelear en Angola, en Etiopía, en el Congo, en Dominicana mandaron cubanos. En un momento. Sí, cómo no. Bueno, ¿para qué? Han preparado guerrillas para todo el mundo. Entonces, Cuba cayéndose en pedazos y el gobierno revolucionario vendiendo una imagen totalmente falsa de lo que ocurre en el país, la economía del país destrozada. Entre las cosas del Che, que siempre fue un perdedor, casi que se autonombró ministro del banco, acabó con todo el sistema bancario. Decían que había que luchar contra la democracia y contra la burocracia. Botaban los buróes para la calle, los quemaban. Entonces a los contadores y a los economistas les decían que ellos eran unos burócratas. Entonces estaban vendiendo. Todo ese proceso fue tan horrible
tan horrible, tan devastador, pero imperceptible, ¿ves? Prácticamente sin darse cuenta, ¿ves? Entonces, ya Cuba, los estudios la primera telenovela que hubo en el mundo fue cubana, El Derecho de Nacer. El derecho de nacer. Sí, yo recuerdo oír Sí, las radionovelas cubanas. La radio cubana era famosa. Claro, en Es mi país decir, oía. que todo fue tan, se fue quedando Cuba, las arcas de Cuba, él pidiéndole el gobierno de Cuba préstamos al mundo entero. Hace poco tuvieron un juicio, no sé si ustedes lo oyeron, un juicio por una deuda en el Banco de Londres y el veredicto fue en contra de Cuba. Los chinos están demandándolo. Cuba le debe al mundo entero. Entonces, ese eslogan de que el bloqueo, ¿qué bloqueo? El pollo, el poco pollo que se come en Cuba es importado de Estados Unidos. Las remesas de los cubanos que le mandamos a nuestra familia es lo que mantiene al gobierno de Cuba, o a través de las agencias o a través de la Western Union. Ajá. Los vuelos a Cuba nunca los han entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, es una falsedad hablando de un bloqueo que no existe. El carbón que importan de Cuba, con el que hacen los barbecues, viene del famoso Marabú. Es decir, el otro día en una tienda en Miami, refrescos y agua gaseada de Cuba. ¿Qué bloqueo? Es una mentira, es una farsa que han vendido siempre, ¿me entiendes? Y entonces lo otro es exportando revoluciones. Cuba, la seguridad cubana me dicen que es la sexta, pero ahora a raíz del problema que hubo, no sé si ustedes están al tanto de la gente cubana que llevaba 42 años espiando a un colombiano que llegó a trabajar en la embajada de Estados Unidos en Cuba, en la embajada de México, trabajó aquí en el escuadrón el escuadrón del sur, estuvo 42 años trabajando con la seguridad cubana, enviando a los Estados Unidos. Enviando a los Estados Unidos. Para vendérselo a Cuba. Para vendérselo a Cuba. Ah, wow, no Pero sabía. la famosa espía puertorriqueña, que con el odio que ella dice que ella estaba defendiendo, entonces han vendido, los hospitales cubanos están cayéndose. Yo voy a llevar en este país 9 años. Y antes de yo salir, yo estaba cuidando el tío de una amiga mía y cayó una rata en el techo. Ajá. Es decir, que venden una imagen que los médicos no tienen instrumental con qué trabajar. Los maestros mal pagados han abandonado las escuelas. Las escuelas se están cayendo. Las calles están desbaratadas. Entonces, ¿qué revolución? ¿Qué democracia? Fracasó. Ha sido una dictadura totalitaria. Una dictadura totalitaria. Le quitaron las riquezas a las personas que tenían riquezas. ¿Para qué? Para cogérselo ellos. Porque los hijos de toda esa gente están todos están cargados con las riquezas que le han robado al pueblo. Las donaciones se las cogen, le mandan donaciones y a veces las venden. Bueno, un desastre. Yo quería hablar de los distintos tipos de los diferentes tipos de exilio. En Cuba hasta el 21, digamos, habían habido 5 tipos de exilio. El primero fue el exilio histórico, que fue del 59 al 62. Fueron los primeros. Fue en cuanto la revolución triunfó, salieron muchos profesionales, muchas personas instruidas, muchos maestros, muchos médicos. Gente adinerada también. Gente adinerada, que bueno, precisamente distinguieron a lo que era digamos, a los cubanos como... hicieron como una referencia de los cubanos. Eso fue entre el 59 y el 62. Entre el 69 y el 62, ese es el exilio histórico. Después,
Están los vuelos de la libertad, que fue entre el 65 y el 73, porque en el 65 hay un puerto, el puerto de Camarioca. Llegaron los barcos a recoger las familias. Déjenme decirle que en esos barcos iban, por ejemplo, la familia o alquilaba un barco, o lo compraba, o lo pedía prestado, o lo tenía, qué sé yo. Y después le montaban en ese barco todos los que querían, porque es una forma, el gobierno cubano ha usado al exilio cubano como una forma de la presión disminuirla. Deshacerse de los indeseables. Deshacerse de los indeseables y de los cabecillas. Sí. Casi todas las personas, los opositores de peso le dicen, bueno, preso, papá, ¿te quieres ir? O te pudres en la cárcel o te pudres en la cárcel. Hay ejemplos muy elegantes, muy lindos, como el de Uber Mato, una persona de mucha vergüenza. Cuando puedan infórmense sobre él, una persona que estuvo en la cárcel 20 años, le propusieron muchas veces que renunciara a sus posiciones y no lo hizo. Están los famosos plantados, eran los presos cubanos que todavía hay plantados. Ajá. Los presos cubanos que no querían ponerse el traje de preso común y vivían desnudos o vivían en calzoncillos durante años. Es decir, hay muchas anécdotas muy valerosas de cubanos opositores que en Cuba vendían la imagen de ellos como si fueran unos delincuentes o eran unos asesinos. Ahora la famosa película Plantada, aquí la tuvimos en Las Vegas, no sé si ustedes lograron verla, habla sobre las mujeres plantadas, un grupo de mujeres que dejaron de tener hijos, dejaron de hacer su vida, o abandonaron sus hijos y por tal de mantener su dignidad en la cárcel, se plantaron, eran las plantadas. Se le hizo recientemente Lilo Vilaplana, un cineasta, le hizo una película, nosotros la exhibimos aquí en Las Vegas, muy interesante. Bueno, estaban los vuelos de la libertad, que fue entre el 65 y el 73. El éxodo del Mariel, que fue en el 80, eso sí fue horrible. En el éxodo del Mariel, las cárceles con los presos comunes lo abrieron. Los psiquiátricos los abrieron. Isaac Humana dice, me interesa esa película, ¿dónde se puede ver? Bueno, nosotros queremos exhibirla. Cuando la vayamos a exhibir, vamos a aprovechar no conocíamos a Mónica. Si lo hubiéramos conocido, hubiéramos tenido mucho más público. Ni tampoco a Coco. Cuando volvamos a exhibirla, perfecto, pero bueno, todavía no está en Netflix. Cogió un premio en Miami, cogió un premio en Canadá. Está desgarradora la película. Es de mujeres que recrean la historia de muchas mujeres en 5 personajes, y las que están actuando son cubanas, ¿ves? Son artistas cubanas, porque por ejemplo en la serie de Celia, no me voy a digregar un momentico, trabajaron muchas personas que no eran cubanas, y entonces yo me sentí incómoda mirándola, ¿me entiendes? Porque no tienen el acento nuestro y aparentemente no lo era. Pero bueno, eso es otra cosa. La crisis el éxodo del Mariel fue... Bueno, la película de Carlitos Way. ¿Se acuerdan? Con Al Pacino. Sí. Él era un marielita. Claro. Eran criminales y eran locos, y los recogieron, los montaron en un barco y los mandaron a los Estados Unidos para salir de ellos. Y claro, es el cubano roto, el cubano delincuente, sí, que luego se hace icónico a través de esta película. Porque ya los primeros éxodos eran significativos. Son los Goya, la familia Gaviña del Café La Llave, Hugo Mérida aquí en Las Vegas, que fue Pedro Pan. Peter Pan. En realidad nosotros decimos Pedro Pan. Sí.
O si le dices Peter Pan a otro, te va a decir Pedro Pan. Sí, vas a tener que explicar qué es eso. Pedro Pan fue de la época esta, de los primeros años de la Revolución. Empezaron digamos, a enunciar que le iban a quitar la patria potestad a los padres, y entonces a través de la iglesia y de organizaciones benéficas se hace la operación Pedro Pan, que es cuando envían muchos niños solos para Estados Unidos sin padre. Muchos lograron reunirse con ellos, pasados los años, otros nunca más se vieron. Otto Mérida, todavía a sus 70 y tantos años, hablaba de eso y se le salían las lágrimas, porque él lo separaron de su familia, lo pusieron en un barco y lo mandaron para acá a ser un huérfano. ¿Sí? Willy Chirino y su hermana son Pedro Pan. Willy Chirino sabe, Chango es el dios del trueno. Entonces, eso también con la operación yo tenía aquí, con la operación Pedro Pan, estamos hablando. Nos está viendo Karina López Torres y nos está viendo Soy Yo Soul Divina. Gracias, Jocelyn y Karina, por estar con nosotros. Un placer tenerlas aquí. En la operación Pedro Pan estamos hablando de 14,000 niños que vinieron para acá. En el exilio histórico, yo estaba tomando cifras, con el exilio histórico vinieron más de 248,000 personas. Eran vuelos semanales que tenían entre 1.600 y 1.700 personas, ¿verdad? Después, en la operación Pedro Pan fueron 14,000 niños. Después, cuando los balseros, porque eso fue otro, vamos allá. Después del éxodo del Mariel, que me perdonen los señores del Mariel, porque no todos eran delincuentes. No. Vamos a respetarlo. Claro, sí. Yo tengo un señor que trabaja conmigo, que por favor, es muy trabajador, pero una manzana podrida daña toda la caja, y la reputación que se quedó impregnada en la memoria colectiva fue que los marielitas fue una pesadilla, ¿no? Sí, una pesadilla. Después de pasar los cubanos del exilio histórico, de los vuelos de la libertad, cuando llegaron Mariel a Miami, eso fue horrible. Fue descompuesta todo. Entonces está después la crisis de los balseros, que eso ha sido desgarrador. Usted sabe cuántas personas han atravesado el estrecho de la Florida con el ansia de la libertad. Así es. Y bueno, después el éxodo, a partir del 95 hasta el 2007, después del tema, el éxodo post-soviético. Cuando los soviéticos se retiran de Cuba, Cuba vivió de Rusia como un bebé lactándose, ¿verdad? De Rusia. Rusia mandaba petróleo, por supuesto. A Rusia le convenía mantener esa situación con Cuba porque los que le cuidaban las espaldas en África y en el Medio Oriente a Rusia eran cubanos. Yo quisiera que ustedes vieran qué desgarrador fue toda esa parte de los cubanos en aquellas misiones que nos mandaban a África. Muchos regresaron alcohólicos, medio... Sí, y había otra cosa, que la posición geopolítica de Cuba con relación al continente norteamericano era muy valiosa para los soviéticos. Entonces ahí había un intercambio de muchas cosas. Entonces está viendo Yolexis La Fe. Gracias. Mi reina, nos quedan 15 minutos. Bueno, nada, pues lo que yo quería entrar. A partir del 2022, la situación de Cuba ha sido desgarradoramente horrible, ¿ves? Y esa situación tan desgarradora ha provocado también el éxodo más desgarrador en la historia de todo el éxodo cubano. Entre el 22 y el 23 han entrado más de 425,000 cubanos a Estados Unidos. En el último año. Sí, ha sido desgarrador.
¿Qué pasa? ¿Por dónde vienen? ¿Cómo Vienen atravesando la selva, han atravesado la selva del Darién, que eso es lo más horrible, atravesando selvas, ríos, O sea, cruzan a Centroamérica. cruzan. Bueno, primero, antes de que abrieran los vuelos de Nicaragua, que lo abrieron con toda intención, porque cuando la olla está caliente y va a explotar, ellos mismos se las agencian, y como Nicaragua es muy amigote del gobierno totalitario cubano, pues se han buscado alternativas para que vayan a Nicaragua y hagan la travesía. Mi hija y mi nieta hicieron esa travesía, fue desgarradora, yo casi me vuelvo loca. Eso ha sido, es algo horrible, horrible. Entonces, ¿qué pasa? Es precisamente, yo le hablé a Coco de un tema en particular, porque, por ejemplo, los cubanos que están llegando, ¿no? Los cubanos son maleducados, los cubanos no quieren trabajar, los cubanos, miren, señores, el daño antropológico que le ha hecho ese régimen de más de 64 años en Cuba ha sido horrible. Ese daño antropológico muy bien dibujado por la doctora Hilda Molina, que lo quiero resumir así en esto para no dejar de escribir, de invertir la vida en la verdad, en vida en mentira. En Cuba la vida es una mentira, la gente vive luchando. El que trabaja en la fábrica de jabón roba jabón para vender. El que trabaja en una fábrica de dulces se roba la harina de pan y se roba los dulces. Entonces se pierde el sentido de civilismo, ¿verdad? El respeto. En mi generación había que sentarse en la mesa, respetar a los adultos. Buenos días, buenas noches, mami. Llegó la abuela o usted. Se perdió en Cuba se perdió todo. Le voy a poner un ejemplo tácito. Militarizaron tanto la idea de la sociedad cubana que el libro de primer grado en Cuba, el abecedario es la A de alarma, la F de fusil, la T de tanque. Eso no es mentira. Por una señora, no recuerdo, no quiero equivocarme, no sea cosa que diga un nombre equivocado y no sé. La T de tanque, la F de fusil, la G de guerra. Entonces, un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro. Claro. Isaac Humana dice, exactamente eso les iba a decir. ¿Por qué cuando están acá cambian bien feo bien feo mis respetos para usted en decir eso que nadie quiere, dice. Nadie quiere decir. Sí, ya. Y ella más que ella no está haciendo una denuncia, ella está dando una explicación de por qué antropológicamente estas personas vienen con una herida multigeneracional de vivir en un régimen totalitario que los ha marcado a un punto que estas no son personas funcionales del todo. Pero no te voy a interrumpir. No, y vuelvo a repetir, esos jóvenes, mira, como mi hija es joven y en mi casa visitan muchos muchachos recién llegados, y entonces yo no pierdo tiempo, es decir, yo aprovecho cada momento para explicarle todas esas cosas a ellos. Tienes que centrarte, tienes que aprender inglés, tienes que aprender a trabajar, busca un trabajo, no importa qué hagas, después tú mismo te vas a seguir superando, porque nadie es malo. Han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza. Claro. ¿Qué pasa? Esta Hilda Molina dijo, qué difícil es explicar lo que somos los cubanos. Somos difíciles de entender porque hemos querido, amado, pero somos entes amorfos, diluidos en un todo llamado masa, en miembros de una suerte de secta en la que me han incluido sin yo querer, ¿verdad? Se trata de la despersonalización absoluta del ser humano. Se convierte en soez, vulgar, imprudente, porque el país, hacia ahí quiere el país que vaya. Entonces, yo estaba escuchando al hijo de Ubermato anoche,
qué lindo ese hombre, hijo de un héroe cubano que lo tuvieron más de 20 años preso. Y él decía, los cubanos, a mí no me gusta decirle a los cubanos que salgan a la calle a pelear porque le van a hacer el mismo juego al régimen, si el régimen lo que dice, vengan para cogerlos presos, ¿me entiendes? Para maltratarlo, vengan, vas a jugar en el terreno de ellos, ¿ves? Entonces, no, los cubanos el sueño de libertad, ¿cómo una gente va a ser cobarde y atraviesa la selva de Darién? ¿Cómo tú le vas a decir a alguien que es cobarde y está atravesando todos esos montes por llegar a este país? ¿Cómo le vas a decir cobarde a una mujer que se monta en la balsa con el hijo y no sabe si va a llegar a Estados Unidos? Claro. Pues, pero porque está buscando la libertad. En Cuba, pelear contra quién, contra ellos tienen las armas, el pueblo está desarmado, a todos los cogen presos. Lo que hay y al que protesta le fueran la cabeza. Entonces, exacto, entonces no puedes tú tomar ese tema, decirle cobarde, ellos son unos cobardes porque no salen a la calle. Oye, si le vas a hacer el juego, si salieron el 11 de julio, una cantidad de gente presa, desaparecidos, muertos, niños en la cárcel, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo explicarías tú, de acuerdo a las posturas de la doctora, de acuerdo a tu propia experiencia, esta nueva inmigración que está llegando a través de forma masiva, está llegando a través de Nicaragua a los Estados Unidos? Bueno, yo abogo y abogaré siempre que todos esos muchachos se encausan. Siempre y cuando ellos no son ninguno delincuente ni nada de eso, ellos lo que no han tenido la oportunidad de educarse, de tener un trabajo digno donde trabajen y con el fruto de su trabajo pueda tener su carro, su casa, su familia, porque este país da todas esas posibilidades. Este país es un país muy grande, muchas gracias por haberme acogido, donde las personas cuando las personas se centran y trabajan y hacen las cosas bien hechas, van adelante. Pregunta, Leila, para el que está afuera, para el que está siendo el observador de esta juventud que está llegando, como dices tú, con una mentalidad de masa, donde fue despersonalizada, donde se tiene que volver a construir, ¿qué como comunidad puede hacer uno? Los pastores, los comunicadores, los activistas, etcétera, con ellos, para ellos y por ellos. Saludamos a Lisette Duverger. Gracias, Lisette. Ya. Yo pienso, bueno, primero yo quiero dejar claro una idea que yo tengo. La liberación de Cuba está en manos de los cubanos. Todos los cubanos, no importa de qué éxodo, debemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque no creas que, ¿me entiendes? Todo el mundo piensa que tiene la razón, ¿ves? Y yo creo que la razón es que Cuba está sumergida en un desastre y que necesitamos que sea libre. Primero, yo quisiera, convocar a todos los cubanos que nos unamos. Segundo, yo pienso que los cubanos, fíjate, a través de la Fundación de la Herencia Cubana en Las Vegas, es difícil convocar a los cubanos. Es difícil, está muy receloso, no creen en nada. ¿No me entiendes? Porque, claro, el daño vivieron paranoico toda la vida. ¿Cómo se le va a ir la paranoia de un día para otro? No creen en nada. Imagínate tú si nos metieron en una suerte de secta, adorar como un dios a un tipo que no hizo, que todo lo hizo mal. Porque todo lo hizo mal, acabó con Cuba. Grábense la idea, cubanos. Fidel no, porque mucha gente dice las cosas están mal porque Fidel se murió. Gracias a Dios que se murió. Escúchame, Pablo Milanés se dio cuenta de eso. Exacto. Pero la pagó con el cáncer. Bien, entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios que Pablo Milanés se dio cuenta.
porque hay mucho, no quiero citar, Sí. mucho que yo era fan a ellos, que me da mucha tristeza, y perdóname, el inicio fue con Nicolás Guillén, estaba al servicio absoluto del gobierno. Él creía en la revolución. Ajá, Él ¿qué fue pasa? uno de los inocentes. ¿Y que qué creyó en pasa? él. Qué frustración, porque era un gran poeta. Sí, Era un poeta... pero se vendió. era un poeta vendido y Ujú. además tenía una ventaja tan grande porque llevaba el sincretismo de los cubanos. ¿Tú sabes lo que es el sincretismo? El sincretismo es la mezcla que tenemos los cubanos de España con los negros, con los chinos, con los japoneses. Sí. Ajá, ese sincretismo él lo tenía, pero él estaba total. Y para qué explicarte otras figuras grandísimas que están vendidos absolutamente y que a veces yo digo, es increíble cómo se quedan callados. Caballero, vamos allá, espérate. No. Lérida, hay Hay muchas cosas que el programa podríamos ir haciéndolo. Sí, yo te diría que este programa Yo- hay que Esto continuarlo. da para mucho. Hay mucha tela por donde cortar. Hay que continuar. Creo que Estoy sí. totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de legítimas temáticas en particular porque hay mucha tela, como dijo mi amigo Alonso y Ángel en la exposición, mucha tela por donde cortar. Hay muchas cosas que saber. Lo que yo le digo a todos los que me están oyendo, que disculpen a los cubanos, que por favor discúlpenlo, todos estamos medios locos, los cubanos. Ese daño antropológico es para todos, para los que vinieron primero, que pensaban que iban a regresar y nunca pudieron, para los que por Dios, los que se murieron y no pudieron ver una Cuba libre. Nos han engañado tanto. Los libros de historia, cuando Cuba sea libre, los libros de historia cubana hay que rehacerlo, porque lo han cambiado. Miren a Dulce María Loinás, una poetisa tan grande, Premio Miguel de Cervantes y Saavedra, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, la sacaron de los libros de texto, porque estaba en contra de Fidel y la condenaron a un exilio. Ella dijo que no le daba la gana de irse de Cuba. Y allí ella no la dejaron ir a España a recoger el premio Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces, entiendan a los cubanos, ayudémoslos, podemos pensar cómo convocarlos, cómo hacerlo, porque en realidad, por ejemplo, a través de la fundación, se han planificado cursos, por ejemplo, cómo vivir en Estados Unidos, para que aprendan sobre la Constitución, esto, lo otro, aquello y lo otro. Cuesta mucho trabajo convocarlo. Es cierto que la mayoría cuando llegan, lo que se enfocan es en trabajar, porque dejaron a la mamá en Cuba, pasando un hambre de 4 pares, sin blumen, sin ropa interior, vaya. Sí, vamos a ponerle lo más cruento, va. Sí. Dejaron a los hijos sin maletín para ir a la escuela, sin zapatos. Entonces, desde que los cubanos llegan, se centran a trabajar y a trabajar para mandarle dinero a su familia. Era lo mismo que yo hacía cuando mi hija y mi nieta estaban en Cuba. ¿Me entiendes? Lérida, creo que has puntualizado algo y creo que para que todos los que nos están escuchando, para mí misma, cambiarnos los espejuelos y ponernos unos espejuelos más compasivos es de rigor, por un lado, y por el otro, creo que has hecho una convocatoria importante. Hungría, Checoslovaquia, Polonia lograron salir de regímenes totalitarios a través de la acción cívica de sus ciudadanos. No pasó a la democracia ni por una revolución, ni por una rebelión, sino porque se unificaron las masas y pudieron de alguna manera empezar un diálogo hacia la democracia que no existe en Cuba. Entonces has planteado dos cosas que nos han dado unas enseñanzas muy profundas hoy día. Sé que apenas hemos tocado la punta del iceberg y que habrá que seguir con el tema. Sí. Así que la invitación queda abierta para que regresemos El año que viene. el año que viene. Y te agradezco muchísimo la pasión, lo bien informada y documentada que estás y tu amor por tu gente. Claro, por supuesto. Y viva Cuba libre. Algún día tiene que ser libre.
Todo eso hay que enmendarlo. Usted sabe lo que es, que estamos hablando de más de 3 millones de cubanos, porque el primer país receptor de cubanos es Estados Unidos. Le sigue España, Francia, Argentina, Chile, México. Lo que está pasando en la frontera ahora con los cubanos esperando la entrada es horrible. Los coyotes, muchos cubanos han muerto, han violado a las mujeres. Bueno, es algo horrible, es horrible. Entonces no pueden comparar la emigración cubana, no pueden compararla con otro país, porque el marco histórico no es el mismo. El marco histórico no es el mismo. La gente viene huyéndole al comunismo y no le importa dónde se van a meter. Se nos acabó el tiempo, Ya. tristemente. Bueno. Dale, La Mónica. angustia se quita con pizza. Si quiere comer una rica pizza y tener paz espiritual con sabor argentino e italiano, vaya a Fugaceta Pizza y Empanadas, que está en el 6135 West Sahara Avenue, Suite 2, Las Vegas, Nevada, 89146. Es Jones y Sahara, 702-333-4795, atendido por su dueño, el chef Fernando Esposato. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Meridiano Coco y Cultura con Sabrosura, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.